¿Qué tal amigos de Vanguardia MX? Qué bueno que nos acompañen otra vez acá en este espacio en el cual procuramos tener conversaciones que sean útiles para comprender la realidad. Y vaya que hoy tenemos a un invitado que está justo hurgando en la realidad, pero de una manera seria, profunda. Él es un joven saltillense que se encuentra estudiando un doctorado en la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Ahí les vamos a ir diciendo poco a poquito porque es un asunto complejo que espero que pueda resultar interesante. Él es Cort Gerardo Rodríguez Beck. Cort, gracias por venir. Mucho gusto, Qué gracias bueno que por nos la invitación. acompañas. ¿Cuántos años tienes para empezar? 25 años. 25 años. Tú Ujú. eres saltillense. Así es, aquí nací en Saltillo y crecí, estudié toda mi educación básica Hasta la universidad. hasta la universidad. En Así la es. Universidad Autónoma de Coahuila, además. Ajá, ahí estudié física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. En la Universidad de Ciencias Físico-Matemáticas y tú estudiaste física. ¿Qué significa? ¿Cómo decidiste? ¿Cómo surgió esa idea de que querías ser físico? Buena pregunta. Bueno, recuerdo que desde que era chico, yo recuerdo mucho en la primaria había una materia que se llama, en ese entonces, porque creo que ahora es diferente, una materia que se llama Ciencias Naturales, en ese Sí. entonces. Y recuerdo que esa materia me gustaba mucho. En esa materia hablábamos de diferentes temas, nada muy avanzado claramente, tampoco nada muy particular de algún tema, era de todo, tanto de física como de química, sobre todo biología, cosas del medio Sí, ambiente. ahí nos enseñaban la historia del planeta, Sí, ujú. digamos, cómo surgieron las montañas, cómo se hicieron los Un poco de océanos geografía y también. también los fenómenos Sí, naturales, fenómenos ¿no? naturales, animales. Y eso me gustaba, recuerdo. Ya después, cuando estaba en la prepa, llevé clases de química. Tuve fortuna de siempre tener muy buenos profesores, en la mayoría de mi educación, yo diría. Y en la preparatoria, la clase de química que tuve me gustó mucho y recuerdo una vez que tenía que hacer una tarea. Estábamos revisando los temas de la configuración electrónica en los átomos y tenía que leer al respecto y escribir algo. Eh, en ese entonces ya existía Wikipedia. Sí. Eh, entonces yo recuerdo que estaba leyendo lo que encontraba por ahí y mientras leía había muchos hipervínculos a temas relacionados. Entonces, naturalmente, si uno está leyendo cosas sobre átomos o electrones de esa naturaleza, eventualmente si uno empieza a cliquear todos esos hipervínculos puede llegar a otros temas que en el fondo es física. Eh, por ejemplo, de cómo se comporta un electrón o cosas de ese estilo. No recuerdo en la prepa leer un poco de eso y eso me gustó mucho. ¿Y era lo que estabas estudiando era química orgánica o inorgánica? Creo que era química general porque era simplemente la estructura Ya, electrónica de esta los de las átomos. balanceo de las ecuaciones y estas cosas que enseñan en la Ajá, prepa. sí, ajá. Sí, algo por el estilo. Sí, pero no era Y ninguna de eso las fue lo que dos. hizo clic. Eso creo que fue uno de los momentos como que recuerdo mucho, pero como te decía en general, pues desde antes me llama la atención la ciencia en general. Si usted es aficionado a las series y ha visto The Big Bang Theory, esta serie sobre científicos, físicos, teóricos, bueno, Cortes, lo más parecido en el mundo real, ¿no? ¿Es una buena analogía? Supongo, sí. Ujú. Me ¿Sí? parece una serie muy realista. Como cuál de los personajes es con el que tú estarías más cerca? Kutrapali, Sheldon, Yo creo que mis este, amigos, aunque yo lo intente negar, quizá mis amigos dirían como Sheldon, como Sheldon. aunque a veces quizá no me guste, pero ¿Eres muy lo acepto. perfeccionista? Sí, a veces, ¿Sí? en algunas cosas. Ujú. Bueno, entonces, estabas en la prepa, viste cosas de química, Ajá, estabas leyendo, la Wikipedia te fue sí, llevando a papers, supongo, y a publicaciones más especializadas sobre un poco. física, Ujú. pero luego, digamos, ¿cómo decide uno que quiere estudiar el universo y estas cosas tan difíciles de comprender? Sí, sinceramente no recuerdo muy bien cómo llegué a esa conclusión, porque sí, es verdad que, bueno, yo no recuerdo que en mi educación de la preparatoria, por lo menos, haya tenido un acercamiento tan directo a eso, es decir, a saber por lo menos que esa es una opción, ¿no?
Yo creo que lo descubrí en internet, Ya. simplemente leyendo, indagando sobre ¿No esas fue un cosas. libro de Hawking, la No, película de Carl no, Sagan, tristemente no? no tengo ¿No? una historia tan, tan conmovedora de película, digamos. No, yo leyendo por Pero ahí seguro ya a llegué estas a eso. alturas has leído Breve Historia del No, claro, Tiempo claro, sí. y Hawking debe estar Sí, ahí entre tus autores seminales, sí, ¿no? claro, tengo ahí un par de libros también que tengo pendientes de otros autores similares. Ya. Eh, y uno pensaría, digamos, la verdad es que incluso cuando yo platiqué contigo, he tenido la oportunidad de platicar contigo hace apenas un par de días, Ujú. eh, y me dijiste que eras saltillense, que habías estudiado física aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila. La verdad, uno no se imagina que hay gente en Saltillo estudiando estas cosas, porque tú, para titularte de ingeniero físico, Ujú. escribiste una tesis que se llama, yo les confieso que no entiendo nada, doblete de isospin en la representación 1,0 más 0,1 del grupo de Lorentz como modelo de materia oscura. Así ¿Esto en es. cristiano qué significa? Ok, bueno, para empezar, una de las preguntas abiertas de la física contemporánea es que no sabemos de qué está hecha la mayor parte del universo. Tenemos unos modelos que son los mejores modelos hasta ahora, modelos cosmológicos, que nos dicen cuál debería ser en promedio, a grandes rasgos, la composición de la estructura del universo. Entonces estos modelos nos dicen que debe haber materia ordinaria, como tú o como yo, esta mesa, átomos, moléculas y otras partículas. Eh, pero que también debe haber otro componente que le llamamos materia oscura y energía oscura. Mi trabajo de tesis fue acerca de la materia oscura. No recuerdo el porcentaje exacto, pero me parece que es alrededor, según estos modelos cosmológicos, 5% dice tú, porque le eché una sí, vista ahí a tu 5, tesis. ajá, 5% aproximadamente, porque también los números van cambiando poco a poco. De hecho, recientemente hubo unas mediciones al respecto. 5% de materia ordinaria, es decir, como nosotros, y 95% De lo de demás. lo demás que no entendemos. Y creo que alrededor del 70% es materia oscura. Oye, pues somos muy arrogantes entonces los seres humanos Sí. porque si solo el 5% entendemos de lo que realmente compone el universo, Ujú. 95% de desconocimiento es como una cosa para asustarse incluso, ¿no? Sabemos una gota, ¿no?, de todo el océano. ¿Y por qué es importante saber eso? ¿Por qué no basta con, digamos, lo que podemos ver y percibir con los sentidos? Quizá en el sentido práctico uno podría decir a priori que pues no hay una razón práctica o con un fin a corto plazo de por qué invertir tiempo, dinero, porque se necesita dinero para hacer experimentos, para investigar estas cosas. ¿Por qué hacer eso? Uno podría preguntarse. Una pregunta muy válida. Los recursos son limitados. Ya. Um, y bueno, a corto plazo, pues podríamos decir que no hay una razón, aparte de querer seguir la curiosidad humana, pero eso es algo que ya, ese tipo de cuestionamientos siempre han estado ahí, ¿no?, en temas de ciencia fundamental. Por ejemplo, la mecánica cuántica, que tiene mucho que ver con estas cosas, de hecho son Eso descritas. es lo que tú estudias, ¿no? La teoría cuántica Yo hago teoría cuántica de campos. de campos, Ajá. eso. Pero a lo que iba es que hace 100 años que se desarrolló la mecánica cuántica, pues también estaban estas incertidumbres quizá de mucha gente, bueno, ¿y eso qué, no? ¿O por qué? ¿De qué sirve? Y eventualmente, pues dio sus frutos, como por ejemplo mis aplicaciones, por así decirlo, favoritas de la mecánica cuántica son las técnicas de imagen en la medicina, como por ejemplo la resonancia magnética nuclear. Eso eh, viene de la investigación esta en ajá. la que tú trabajas. O digamos, está No relacionado, directamente, pues. pero está relacionado. Ajá. Ya. Entonces, volviendo a tu pregunta de esto de la materia oscura y la energía oscura, pues quizá en 1000 años o más, o quizá nunca, pero ojalá sí, quizá en algún momento va a tener algún fin práctico. Y sin duda, el ser humano siempre que descubre algo nuevo que parece no tener algún uso, termina inventando alguno. Ya. Eh, pero por ahora, pues la motivación pues, es comprender el universo, cómo funciona.
su estructura. Las preguntas clásicas de la filosofía, Así ¿no? es. Desde Ajá. hace 25 siglos más o menos. Cort, y luego, cuando terminas tú aquí la licenciatura en la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿cómo escoges, cómo pones tu mira en la Universidad de Illinois, Ujú. específicamente en este Centro de Estudios Avanzados del Universo? Sí. Bueno, yo sabía que quería estudiar un posgrado y tenía la opción de hacerlo, por ejemplo, en México. También estaba abierto a buscar oportunidades en otros lados. En particular en Estados Unidos, uno puede solicitar admisión a los programas de posgrado de cualquier universidad y tiene que pasar por el proceso de admisión. Entonces, lo que hice fue eso, eh, seguir Pero ¿por qué escogiste este? O Sí, sea, para allá voy. ¿qué tiene este? Para allá voy. La respuesta es mucho más mundana Allá, de lo que quizá te imaginas. Eh, entonces yo envié solicitudes de admisión a muchas universidades. ya, Eh, y esa fue la que mejor, para empezar, de las que me aceptaron, porque no logré que me aceptaran en todas, la competencia es muy alta, pero dentro de las que logré que se me ofreciera admisión al posgrado, esa fue la que mejor encajaba con lo que yo buscaba para trabajar de investigación y la que tenía mejor nivel ya. de investigación. Muy bien. ¿A cuántas más o menos enviaste solicitud? Um, 16, algo así, 16, más o menos, ya no me acuerdo. ya. Sí. Y digamos, estas universidades en Estados Unidos, estos centros de estudios que tienen las universidades Sí, estadounidenses, digamos, ahí es donde está el the state of the art hoy en lo que tú estudias. Es, sí, digamos, lo más avanzado está ahí. claro, sí, la frontera. En la mayoría de temas sí, claro, dentro de ya cosas tan especializadas, hay cosas muy particulares que quizá en una universidad son los mejores y en otra también son muy buenos, pero quizá no tanto. Es muy competido. Ya, Pero sí, en general la investigación que se hace ahí es pues de frontera, es decir, lo del día de hoy. ya. O sea, literalmente estás parado en la frontera del conocimiento humano. Pues sí, se Por lo podría menos decir en así. este asunto Sí, de de hecho, la teoría cuántica de campos. sí, bueno, ajá, así me gusta definir también, por ejemplo, un doctorado. De, es como intentar empujar esa frontera, ¿no? Poner un granito de sal en algo muy pequeño y particular. Ya. Y cuéntanos, ¿cómo es un día normal de una Ujú. persona que está estudiando estas cosas como tú? Sí, bueno, depende un poco del proceso de cada persona. Yo, por ejemplo, cuando llegué ahí necesitaba tomar algunos cursos de posgrado que no había llevado. Eh, entonces tuve que tomar unos cursos y a la par, los primeros semestres también estaba empezando a trabajar con mi asesor. Elegí un asesor para mi investigación. Entonces, bueno, antes, digamos, un día normal era, pues, también similar a como era un día normal para mí aquí en la universidad, estudiando física. Pues ir a mis clases, estar con mis compañeros. Sí tenía ya otro componente en el que tenía que estar pensando en esto de mi proyecto con mi asesor. Entonces, pues yo iba a mi oficina a pensar en qué podía trabajar, a escuchar las propuestas que me daba mi asesor, a averiguar qué era lo que yo quería hacer. Tenía una idea, pero el proyecto ya más específico y completamente definido, pues no, eso es algo que uno descubre en el camino. Depende de muchos factores. Entonces, eso era antes. Ahora que ya terminé con mis cursos, pues le dedico 100% de mi tiempo a mis proyectos con mi asesor y un día normal para mí es ir a mi oficina, sentarme a leer eh, las publicaciones nuevas que se hacen, tanto que se les dice preprints en inglés, que es como antes de que estén publicados en revistas. Hay un servidor que mantiene la Universidad de Cornell, que se llama Archive, en el que la mayoría de científicos que trabajan en física y matemáticas, en áreas relacionadas a lo que yo hago, cada día publican o suben a este servicio en línea que es público, cualquiera lo puede leer.
sus últimos trabajos. Entonces un día normal para nosotros es, para empezar, ver qué hay de nuevo, ¿no? En qué está trabajando la demás gente, resultados nuevos, saber si hay algo que está relacionado con lo que yo hago, quizá ya lo hicieron y yo estoy trabajando en eso, o quizá vi que se equivocaron y puedo hacer un comentario y colaborar, cosas de ese estilo. Y también parte de mi día es pensar en mi proyecto. Por ejemplo, yo que en lo que hago es más matemático, gran parte pues estoy haciendo cálculos, tanto a mano como en computadora. ¿En una Entonces, computadora normal o hay sí, una cosa ahí especial, un aparatejo de esos de depende. ciencia ficción? Ajá, en lo que yo trabajo, una computadora personal o de escritorio es más que suficiente. Si uno trabaja en cosas que requieran mayor cómputo, mayor poder de cómputo, sí también hay supercomputadoras, por ejemplo, sobre todo la gente que trabaja en simulaciones de agujeros negros o simulaciones de teorías alternativas de gravedad o cosas de ese estilo, o colisiones de estrellas de neutrones o cómo se comporta una estrella de neutrones, por ejemplo. Esas son cosas que requieren mucho cómputo y sí se necesitan centros de cómputo muy grandes, ¿no? Pero lo que yo hago es más, no requiere tanto cómputo. Ya. Entonces, estoy en mi oficina repasando los cálculos que he hecho, viendo en qué me equivoqué, dónde está el error, en mi cálculo, corrigiéndolo. También paso mucho tiempo a veces hablando con mi asesor, comentando en qué estoy haciendo, en qué estoy atorado, qué sigue, qué consejos quizá él me da. ¿Tu asesor es especialista en? Bueno, buena pregunta. Hace muchas cosas. Él pues es físico, hace teoría. Actualmente él tiene dos grupos principales de investigación. Uno es en teoría de altas energías, que son temas de gravedad cuántica, como por ejemplo cálculos semiclásicos para entropía de agujeros negros, calcular la entropía de un agujero negro, por ejemplo, cosas relacionadas con eso. Y también cosas de teoría cuántica de campos, que es más lo que yo hago, que está relacionado con algún tema que quizá la gente ha escuchado. Ahorita, en los últimos 10 segundos, dijiste un montón de términos que prácticamente ninguno de nosotros Sí, una disculpa. puede entender. No, pero eso me recordó una pregunta clásica que le hicieron a Einstein alguna vez y le preguntaron, porque curiosamente Einstein era un científico al que muy pocos podían entender, pero que era enormemente popular y todo el mundo lo quería entrevistar y era una celebridad Claro. en los medios, ¿no? Y le preguntaron si había una manera fácil de explicar la teoría de la relatividad, Ok. ¿no? Entonces se me antoja, por supuesto, hacerte la misma pregunta a ti, si esto que nos acabas de decir, hay una manera fácil de explicarlo que pudiéramos entenderlo todos. Yo creo que sí. Claro, obviamente para ir a los detalles, no. Yo diría que para entenderlo en verdad, en profundidad, con los detalles, no. Pero tener una idea general, algo que nos diga como nuestro interior de que sí, sí entiendo esto. Yo creo que sí, pero sí se puede, pero sí se requiere como que tiempo. Es decir, no sé, una conversación de una media hora por lo menos. Ya. Por ejemplo, gravedad cuántica, ¿qué significa? Ok, buena pregunta, complicada. Gravedad cuántica es es investigar si la gravedad es un fenómeno cuántico o no. Por ejemplo, como decías de la teoría de relatividad, esa es la teoría de gravitación que tenemos actualmente, de la relatividad general. Y esa es una teoría puramente clásica. Es decir, no hay en esa teoría fenómenos cuánticos. Está formulada de un... ¿Es la formulita esta clásica que conocemos o no? No, cuando digo formulada me refiero a que está construida Ya. en base a física clásica. Esa a la que tú dices E cuadrado igual a bla, bla, bla. E igual a mc cuadrado. MC Sí. cuadrado más otros términos que nunca escriben, pero ahí están. Ah, ya, mira. Está incompleta, O sea, la famosa está incompleta está porque esa es incompleta. para movimiento, para cuando un cuerpo está en reposo. Ya. Pero bueno, eso es de relatividad especial, que sí tiene que ver. Pero bueno, perdón, volviendo a la relatividad general, como te comentaba, está formulada, construida en base a física clásica. Pero también tenemos este otro gran pilar fundamental de la física contemporánea, que es la mecánica cuántica. Hasta ahora, toda la materia que conocemos, las interacciones fundamentales que conocemos, como el electromagnetismo, por ejemplo, hay otras,
admiten una descripción cuántica, es decir, sabemos que en el fondo son fenómenos cuánticos. Entonces, creemos que esto debe ser así también con la gravedad. Hay varias teorías que intentan describir la gravedad en base a una teoría cuántica. Algunas tienen más éxito que otras, al menos a nivel teórico. Entonces eso es gravedad cuántica. Intentar averiguar cuál es la naturaleza cuántica de la gravedad, si es que la hay, porque también hay algunas personas... No está claro. Sí, no está claro. Ya. Y a ver, solamente para precisar una cosa que se me había pasado comentar. Tú eres físico teórico. Sí. Es decir, no, lo tuyo es pensar las cosas, o sea, abstraerte, encontrar como un estado de concentración particular para idear cosas. ¿O cómo se diferencia de un físico práctico? ¿Sería lo experimental? Otro? Experimental. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el día a día es muy diferente. Como te comentaba, pues yo paso mucho tiempo en mi oficina pensando, escribiendo, leyendo, también hablando con otros físicos. Y un físico experimental depende mucho de la naturaleza de su experimento, pero pues se la pasan en el laboratorio tomando mediciones, también pensando en nuevos experimentos para estudiar nuevos fenómenos o quizás reestudiar algo que ya conocemos, pero desde un punto de vista diferente, por ejemplo. Crean los experimentos, los diseñan. Depende también a qué profundidad vayan, es decir, si hacen todo el proceso de pensar en el proceso físico que puedes estudiar en un experimento y diseñas el experimento y luego lo construyes de principio a fin, porque a veces los experimentos también pueden ser proyectos muy grandes, de mucho tiempo, muy costosos, en los que no es realista que una persona o un grupo pequeño de personas lo haga. Son colaboraciones muy grandes, al menos en las como cosas... el colisionador de hadrones, por ejemplo. Entonces, también físicos que se dedican a los experimentos, pues usan mucho de su tiempo para estudiar datos, seleccionar datos, por ejemplo, filtrar ruido de experimentos, eso es un tema muy importante. Es decir, a veces en un experimento uno mide cosas que sabemos que eso no es lo que estamos buscando, pero es un ruido del ambiente. Entonces uno tiene que filtrar esas señales, por ejemplo, invierten mucho tiempo en eso, o sea, una parte muy importante, porque a veces podrían decir, descubrimos tal cosa, pero resulta que no, fue un ruido, afuera del edificio pasó un tren y imitó la señal. Y vibró algo algo movió en el experimento y, por ejemplo, pasan mucho tiempo resolviendo esos problemas. Depurando, digamos, ahí limpiando el ruido. Sí. Bueno, pero eso no es lo que haces tú. Tú haces lo otro, que es teórico. Sí. Entonces, eso es, digamos, todos en la secundaria, si no recuerdo mal, conocimos esta historia de Arquímedes, ¿no? Que estaba pensando cómo pesar la corona aquella del rey de oro cuando dijo Eureka, ¿no? ¿Ese es así? ¿Tú has tenido algún momento así? ¿Has salido desnudo a la calle corriendo, no? No. Sí he tenido sensaciones así, y yo pienso que también gente que se dedica a los experimentos también tiene esa sensación cuando invierte mucho tiempo o ideas en un experimento y al final detecta lo que uno busca, o en mi caso, cuando uno hace un cálculo, por ejemplo, y obtiene un resultado pues a veces sorprendente, que no lo espera, a veces contradice lo que uno espera o la intuición, o a veces simplemente en el hecho de comprender algo, es decir, cuando uno, en mi caso, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el proyecto que trabajo actualmente con mi asesor, me tomó un tiempo entender qué estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, cómo lo iba a hacer. Entonces cuando llegó ese momento de que, ya comprendí todo esto y ahora ya estoy haciendo algo nuevo, incluso aunque quizá el resultado no sea, no sé, el siguiente gran paradigma de la física, es una sensación muy... Es esta cosa que nos suelen decir a todos los que iniciamos una tesis en algún momento de aclararse uno mismo lo que anda persiguiendo. Sí, aclarar sus pensamientos, comprender lo que está haciendo y sobre todo tener un resultado, ¿no? Si es una satisfacción muy grande después, sobre todo cuando uno invierte pues tiempo en eso. Ya.
¿Se requiere un tipo especial de personalidad para hacer eso? Digamos, tú vas al antro, te diviertes, te gusta la música, tienes Eh, pareja. yo diría que no se necesita un tipo particular de personalidad. Es decir, eres una persona normal. Yo diría Sí, que sí. sí. Yo diría, quizá alguien podría diferir, válido. Pero yo diría que en promedio sí. Eh, Como si preguntabas, sí, me gusta mucho escuchar música. De hecho, me dedicaría a la música, yo creo, si no fuera físico. Claro que me gusta salir con mis amigos, hacer una carne asada, bailar. Me gusta mucho la música latina, como la salsa, el merengue, la bachata. Muy bien. Em, y bueno, también ahora que he estado allá estudiando, pues he tenido la fortuna, la oportunidad de conocer a mucha gente muy diferente. Y yo creo firmemente que no importa de dónde venga uno, de lo que crea, de lo que le guste hacer o no hacer, todos pueden, si le apasiona algún tema, ya sea ciencia o otra cosa, cualquier persona, si le dedica el tiempo y tiene la pasión, puede trabajar en ello y colaborar sin problema. ¿Cómo se lucha quizá contra la frustración? Pero supongo que esta cosa es un asunto así muy largo. O Sí. sea, ¿cuánto tiempo se supone que va a durar el proceso de elaboración de tu tesis, que es una investigación que estás haciendo? Sí. Bueno, en particular en el área que yo trabajo, las tesis de doctorado son un poco diferentes a las de otras áreas. Por ejemplo, en la gente que trabaja experimento, un estudiante de doctorado puede perfectamente invertir todos sus años del doctorado, que depende, si uno no ha hecho una maestría pueden ser alrededor de 5 en promedio o 4. Un estudiante de que se dedica a los experimentos puede dedicar todo su tiempo solo a un experimento, o sea, todos esos años. Entonces, pues su tesis va a ser al respecto. En lo que yo hago, por ejemplo, que es teoría, es más natural trabajar en diferentes proyectos no tan grandes, que quizá no están directamente relacionados, pero son en la misma área. Claro, a veces uno puede trabajar en algo, obtiene un resultado y después, ok, vamos a seguir trabajando en esto y obtenemos un resultado que viene de lo anterior, ¿no? Entonces, cuando uno escribe una tesis, pues se incluye en este tipo de procesos, de resultados que vienen uno tras de otro, pero no necesariamente, también se pueden trabajar en cosas un poco aisladas, y al final pues todo va a estar redactado en la tesis. Bueno, también depende, incluso hay gente que cuando escribe su tesis al principio especifica, estas son mis publicaciones y esta tesis es solo de estas dos y lo demás no voy a hablar de eso, porque son temas un poco diferentes. Ya. Eh, Pero y, en tu caso, por ejemplo, ajá, ¿cuánto cuánto tiempo? tiempo planeas terminar? Pues Espero ¿llevas hacer, ahorita 2 años? ajá, sí, te digo, el promedio son 5. Ujú. Espero poder graduarme en ese tiempo, más o Ya. menos un semestre, ya veremos. Ya. Oye, déjame regreso un poquito a cuando decidiste estudiar física. Solemos escuchar muchas historias de jóvenes, de personas que deciden estudiar, no sé, no robótica, no, porque eso está de moda, pero no, algo como antropología Okay. o historia o Ujú. letras, y los papás les dicen, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer luego con eso? Eso no sirve para nada. Entonces, Sí. a ti, tus papás no te dijeron en algún momento, ¿es eso qué? Ajá. ¿Cómo le No, vas a hacer para vivir luego? no, también considero que tuve mucha suerte con eso. También me siento muy agradecido con mi familia porque siempre me apoyaron en todo momento, todos, es decir, desde mi familia nuclear hasta más allá. Eh, ¿Alguien en tu familia había estudiado esto antes? ¿No? no, la mayoría de mis familiares, al menos por un lado de mi familia, son maestros. Mi abuelita estudió química. Ella fue maestra de química mucho tiempo en el Ateneo. Creo que eso es lo más cercano que tuve a la ciencia. Pero en general, cuando fui niño nunca, al menos a través de algún familiar o así, no tuve ni un acercamiento a la ciencia, pero tampoco un alejamiento. Nadie nunca me lo negó, tampoco mucho menos cuando decidí estudiar eso, por Pero ejemplo. cuando le dijiste a tus papás que querías Ujú. ser físico,
Pues no, o sea, no recuerdo cuál fue exactamente la reacción, o no sé muy bien qué habrá pasado por la mente de mis padres, pero sí sé que siempre recibí su apoyo. Es decir, nunca... también creo que nunca dudaron de mí. Es decir, me apoyaron en el sentido de que, bueno, si no, si tú quieres estudiar eso y al final pues haces otra cosa, no hay problema, ¿no? Ujú. Regresando entonces al punto de este que te preguntaba hace un momento de si puede ser frustrante en algún momento, o Sí. sea, nunca has estado tentado a tirar la toalla, a decir, me equivoqué, esta cosa no es lo mío. Ah, buena pregunta. No en el sentido de que no sea lo mío, porque sí me apasiona mucho, pero pues, hay otros factores, ¿no? En la vida, digamos. Eh, en general, estar pues fuera de casa, en otra ciudad, en otra cultura, eso a veces puede ser tiene sus retos en ocasiones. Ya. Eh, entonces de vez en cuando pues sí uno se siente como que está en otro lado. O también, por ejemplo, que me preguntabas cómo es un día normal mío, y yo te comentaba que pues es leer, pensar, hablar con otras personas de los temas que trabajamos. Eh, a veces sí se siente un poco alejado de la realidad. Es una sensación que he experimentado sobre todo el último año, que me he enfocado más en mis proyectos con mi asesor. Eh, que no es algo, como decías, tan práctico, no es tan tangible. Entonces a veces sí es un poco complicado ver que hay tantas opciones de cosas que uno estando allá tiene la oportunidad de trabajar, que sí tienen una quizá impacto más directo, un beneficio incluso para la sociedad más directo, como no sé, gente que trabaja en cosas de genética, medicina, eso también me gusta mucho. Pero yo que dedico mi tiempo pues, a trabajar en estos temas que como te digo, al principio o en una etapa de la humanidad pueden parecer pues no prácticos. Eso a veces es un poco, sí es como un reto, yo diría también. Eh, no perderse y enfocarse en los proyectos que uno tiene, ¿no? Que quizá no van a cambiar al mundo mañana, quizá. Pero el día que lo cambien, lo van a cambiar de una Sí, manera asombrosa, muy probablemente. esa es la otra parte, que se tiene que tener esa visión, yo diría, y paciencia, eh, y aceptar que ese es el proceso. Ya. Oye, y ahora que la inteligencia artificial ha emergido y que está transformando muchísimos campos del conocimiento, ¿acá también en lo tuyo va a tener un impacto importante o está teniéndolo? Mm, Por ejemplo, para este asunto de los cálculos y eso, sí, para los cálculos que yo trabajo en particular diría que no, es decir, aún no está a un nivel de que sea una herramienta útil. Quizá después va a ser una herramienta útil, que eso es lo que es. Eh, Quizá en otras áreas sí ya ha tenido un gran impacto, sobre todo en gente que trabaja en temas que involucran programar, en escribir código de computadoras. Sí, yo creo que sí ha tenido un impacto en esas áreas, por ejemplo, tanto positivo como negativo, quizá. Em, pero en las áreas que yo trabajo diría que aún no está como que al nivel de que sea una herramienta útil. Y es complicado porque todas estas herramientas son entrenadas a base de información que nosotros tenemos, claro. del conocimiento que sabemos. Pero la investigación, pues de eso se trata en la mayoría de las ocasiones, de pensar en descubrir cosas que no sabemos. Como son cosas que no sabemos, es decir, nadie en la historia de la humanidad lo sabía, Ya, pues no se lo ha entrenado, por ejemplo. Estas herramientas no han sido entrenadas, perdón, con esto. Entonces, por ese lado también no sé hasta qué punto puedan tener un impacto tan grande. Definitivamente como herramientas, es decir, para agilitar procesos que a veces quizás son tediosos o manuales. Una vez que uno sabe lo que está haciendo, yo creo que sí puede tener un buen impacto positivo. ya. Oye, y digamos un poco para concluir la parte esta de la investigación que estás haciendo, Sí. eh, cuando termines tu tesis doctoral,
y ya la presentes para que tu asesor te diga que ya terminaste Sí, para defenderla. y vayas a defenderla. Digamos, ¿cuál es la aportación? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Para qué va a servir o en dónde va a avanzar el conocimiento científico que tenemos sobre lo que tú estudias? Pues depende, es decir, por ejemplo, me puedo imaginar una situación en la que quizá haya otros estudiantes que aún están en el programa, en el que tomen nuestros resultados y sigan contribuyendo. Es decir, como te comentaba, a nivel académico de este nivel fundamental de entender la naturaleza, puede suceder así, o cualquier persona en el mundo que le interese y tenga acceso a esta información, que es lo que se intenta, por ejemplo, con lo que te comentaba hace tiempo de un servicio para compartir los trabajos de investigación, el archive. Cualquier persona que esté interesada y tenga el acceso, pues en principio puede pues intentarlo, ¿no? Averiguar al respecto. Claro, lo ideal bajo una pues, formación orientada, ¿no? Porque a veces, pues, si no sabemos de algo, nos podemos perder y quizá tomar decisiones equivocadas en que investigaron, que no, o cosas de ese estilo. Pero sí, pues es conocimiento que está ahí para quien lo quiera, quien quiera hacer con él lo que quiera. Es una, digamos, tú vas a poner otro ladrillo ahí en la, en la pared que se construye del conocimiento humano. Bueno, pues déjenme hacerles un anuncio para quienes nos están viendo. Cort va a comenzar a escribir acá en Vanguardia con nosotros una colaboración regular. ¿Qué va a encontrar el público en lo que vas a escribir para el auditorio de Vanguardia? Yo espero poder colaborar principalmente escribiendo en temas de ciencia, matemáticas, tecnología, sobre noticias que podemos encontrar por ahí en internet o en otros lados, que a veces están manipuladas o mal explicadas. Me gustaría intentar aclarar noticias que salgan por ahí, qué está pasando con este tema científico o esta herramienta nueva que surgió. Eso me gustaría. Y también podrán encontrar un espacio para aprender temas particularmente de física, diría yo, química, biología, matemáticas, aprender un poco de lo que yo pueda compartir ahí al respecto, sin ningún fin más que entender algún fenómeno, disfrutarlo, es decir, como me preguntabas hace rato, a veces hay una satisfacción en comprender algo, tenemos esta curiosidad como seres humanos. Entonces va a ser un espacio para que puedan seguir esa curiosidad y aprender algo nuevo. Ya, porque hay que decirlo y reiterarlo quizá, porque es muy tentador en estos tiempos creer lo contrario, pues que el conocimiento sigue siendo un elemento fundamental en nuestras vidas y es importante que nos asomemos a pues todos los misterios y los fenómenos misteriosos que tiene la vida, ¿no? Sí, así es. También, por ejemplo, algo que me gustaría intentar compartir es incitar a, no diría que jóvenes, en realidad a cualquier persona, a aprender matemáticas o ciencia en general, o si no lo quieren aprender como tal, al menos que vean el valor que tiene, intentar combatir quizá un desprecio que pueda haber por estas diferentes áreas del conocimiento. Eso es algo también que me gustaría aportar. Bueno, pues yo tengo que confesar otra vez pues que no entiendo mucho de esto, me resulta complicado, pero de verdad que nos da mucho gusto, Cort, que alguien como tú, un saltillense joven, esté estudiando en una universidad en Estados Unidos estas cosas que son más o menos incomprensibles, pero que son relevantes para el devenir de la humanidad. Te agradecemos mucho que hayas estado por acá y vamos a estar al pendiente de tu primera colaboración. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Gracias, Cort, y gracias a usted por hacernos el favor de acompañarnos acá en este espacio. Como siempre, nos vemos en la próxima.